Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural en este sábado 8 de enero del 2022. Primer programa del año. Esperamos que los programas nos sucedieron en el 2021 hayan sido de el agrado de ustedes, que hayamos tocado los temas que son de interés de la sociedad. Y lo más importante, que todo lo que hayamos dicho haya sido la verdad y solamente la verdad, que es lo que tratamos en este programa. Decir la verdad. Eso generalmente provoca urticarias en alguna gente, en algunos sectores, pero nada, esto es, un día le toca a uno, otro día le tocará al otro, no importa. Decimos, este es el primer programa del año 2022 y precisamente la conclusión del periodo de Navidad, que tradicionalmente en República Dominicana termina el periodo navideño con la tradicional fiesta de Reyes Magos. Es donde ya la figura de los Reyes Magos ha sido sustituida lentamente por el sector comercial, por Papá Noel, por Santa Claus. Entonces, ya no hay esa efervescencia de los niños, de los jóvenes, incluso de los adolescentes hacia los Reyes Magos, porque repetimos, esa figura ya ha ido sustituyéndose. Y entonces, como un agravante a esa cultura de Reyes Magos, viene la ley que cambia los feriados hacia el lunes siguiente o el lunes anterior, dependiendo del día de la semana que caiga. En este caso, el feriado de Reyes debió haber sido el jueves, pero como el jueves está después de media semana, entonces se traslada el feriado para el lunes siguiente, o sea, para pasado mañana. Sin embargo, esto crea confusión en la gente. Mucha gente piensa que lo que se traslada al lunes es el Día de Reyes y no es el Día de Reyes. El Día de Reyes sigue siendo siempre el 6 de enero. Lo que se traslada es el feriado. Entonces, eso crea, decíamos, una confusión en el asunto de regalarle a los niños. Por eso usted ve que una parte les regala el día 6 y otra parte lo hará el lunes que viene. Y otros, a donde generalmente no hay chimenea, pues Santa Claus no puede llegar, que son a los sectores pobres de los diferentes puntos del país. Santa Claus es una figura robusta, gorda, y en la casa de los pobres no hay chimenea, entonces no puede llegar. Por eso los regalos de los niños pobres siempre son menos y de figuras menos importantes. Otra cosa interesante de esto, y es que la tecnología ha ido sustituyendo a los juegos tradicionales. Nosotros trabajamos en el periódico El Nacional y ese jueves, el jueves pasado, me llamó la atención que enviamos 2 fotógrafos a las calles y no lograron ninguna imagen de niños jugando en las calles, como era tradicional, en las aceras. Lo que nos dicen, o los reyes estuvieron muy pobres, o la gente está regalando a los niños más tecnología y juguetes tradicionales. Entonces, la tecnología impide que los muchachos vayan a la calle a jugar con ella, sino que tienen que hacerlo dentro del hogar. De todas formas, hay una confusión, todavía este lunes próximo. Ojalá Santa Claus se dé otra vuelta. La vieja Belén parece que hace mucho que murió, que era aquella señora que dejaba reyes a los niños cuya economía de los padres estaban rezagados. Y lo que sí se mantuvo fue el desfile, como ustedes lo pueden ver ahí, el tradicional desfile de los Reyes Magos, que lo organizan en la zona colonial, creo el cuerpo de bomberos, es que tradicionalmente lo organiza. Y ahora pensamos, el año pasado no lo hicieron porque estaba
estaba todavía la situación de la pandemia, en una situación ya había llamado mucho la atención. Y aunque aquí el problema fue en marzo del 2020, entonces en el 21 ya era extremadamente un tema de salud general, y había muchas restricciones. No se hizo, sin embargo este año se hizo, no tan concurrido como el año anterior, como los años anteriores, porque esa es una de las tradiciones que se ha ido perdiendo. Hay muchas tradiciones, por lo menos todavía la de Navidad, Año Nuevo, esa se mantiene en la mayor parte del mundo. Pero la tradición de los Reyes Magos se ha ido perdiendo porque también se regionaliza. Por ejemplo, en el Cibao, hay zonas del Cibao donde a los niños les regalan el 24 de diciembre. 24 de diciembre. Y hay otras zonas donde les regalan el 23 de diciembre, el día del niño, que denominan que el día del niño porque esa es la fecha en la que algunos historiadores, especialmente los ligados a la Iglesia Católica, han fijado como la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Esa fecha es de manera científica, no se ha podido demostrar, ni los estudiosos se han puesto de acuerdo, esa sea la fecha real. Sin embargo, desde el punto de vista religioso, esa es la fecha, ya se ha establecido como el nacimiento de Jesús de Nazaret, y por eso también se denomina el Día del Niño Jesús, 23 de diciembre. Señores, y terminamos el año con COVID-19 arrasando República Dominicana. Y comenzamos el año súper arrasando. Ahora con la variedad de Omicron, que es una variante de COVID, es el mismo COVID, pero con algunas mutaciones. Entonces, por eso se le llama Omicron, que no es un virus diferente al coronavirus que produce la COVID, que es una enfermedad, que es una infección. No, este Omicron es el mismo virus, es el mismo coronavirus que genera la COVID, solo que con algunas variantes. Por eso hay que precisar, por ejemplo, de que el periodo de incubación del Omicron es mucho menos tiempo, y por ser de menos tiempo se propaga más rápido, pero también sus efectos son menores que los efectos de la COVID. Claro, estamos hablando de pacientes que no tengan ninguna otra patología, porque un paciente que tiene una enfermedad, que tiene cualquier tipo de enfermedad grave, pues no importa que sea COVID, la variante Delta de COVID, que estuvo azotando el país antes de que esta se hiciera cargo, la Omicron, no importa la variante que sea, usted fácilmente termina en una unidad de cuidados intensivos de un hospital. Pero es porque hay una patología que ya usted la tiene, y que lo que la COVID hace, o el Omicron, lo que hace es que se la agrava, le agrava esa patología, y por eso usted fácilmente puede ir a una unidad de cuidados intensivos en el mejor de los casos, y en el peor de los casos pudiera perder la vida. Entonces, eso también trae como confusión cuando se computan los muertos por COVID. Por eso vemos, en República Dominicana no tenemos todavía 5.000 muertos. Y usted dirá, oye, ¿y eso es poco? Bueno, eso es poco con relación a los otros países, y con relación también a la cantidad de habitantes que tenemos. Unos 10 millones, 11 millones con los extranjeros. Pudiéramos decir 5.000 es un porcentaje de víctimas muy bajo para una enfermedad como esta. Sin embargo, señores, en la semana que termina hoy,
República Dominicana ha tenido récord todos los días de contagiados. Nosotros llegamos a mediados de diciembre a tener menos de 200 casos por día. Pero ocurre que llega Omicron, una variante que se propaga rápidamente, y el dominicano es loco, una chelcha. Entonces, ahí están los resultados. Se veía venir, fue hasta pronosticado por todo el que tenía algún vínculo con el sector salud. Y el gobierno lo sabía y el presidente Abinader lo sabía. Por eso el primero que habla de una quinta ola es el presidente Abinader. Es el presidente Abinader. Pero había que no provocar alarma, había que dejar el país abierto, había que permitir establecer un nuevo récord de turismo. Luego lo anuncian con orgullo el presidente Abinader y David Collado. 700,000 turistas en el mes de diciembre, un récord. Claro, ahí hay que agregarle que la mitad de esa gente, de esos turistas, son dominicanos que viven en el extranjero y que vienen a pasar la Navidad con sus familiares. O sea, no es gente que viene a conocer el país. No. Es gente que viene a pasar una festividad con su familia. Pero, resultado de todo eso, bueno, 2 espectáculos artísticos por las nubes, llenaron el Estadio Olímpico, eso se llenó, no hay forma de tú controlar a la gente. Una apertura del torneo de béisbol donde se ve a todo el mundo sin mascarilla y abrazado uno con otro. Después que tú haces eso, entonces también no puedes prohibir la concentración que hacen los evangélicos, la batalla de la fe, cada 1 de enero, que ahí se meten 30,000, 40,000 personas, todos apretujados. Esa gente va a su casa y luego entonces comienza la ola, la quinta ola, que vas a seguir, porque hay mucha gente. Mire, lo más agravante de esta mutación de COVID es la capacidad que tiene para hacer toda una escala de contaminación. Señores, Omicron, un paciente con Omicron te puede contagiar a 6 personas todos los días. O sea, si usted tiene Omicron y no lo sabe, usted en los primeros 5 días fácilmente puede contagiar a 30 personas hasta que usted se da cuenta. Vamos a una pausa, señor director, y cuando regresemos vamos a seguir con este tema y con el anuncio del Ministerio de Educación de abrir la docencia presencial a partir del próximo martes. Vamos a una pausa. Decíamos antes de irnos a la pausa, y queremos recordarle a nuestros televidentes que este programa usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, y también lo puede ver a través de la web www.entelevisión.com. En estas 2 plataformas usted puede ver este programa inmediatamente nosotros concluyamos en el día de hoy. El primer programa del año, algunos temas no van a ser lo que nosotros quisiéramos porque la situación es grave en algunos aspectos. Estamos hablando del nivel de contaminación, de la rapidez de contaminación de la COVID, de la nueva variante de COVID, Omicron, pero no sabemos, señores. El asunto es que el Gabinete de Salud y el Ministerio de Educación decidieron reabrir la docencia presencial a partir de este martes. El periodo de vacaciones, o sea, el primer cuatrimestre de este año
terminó con docencia semipresencial en la mayoría de las escuelas públicas. Y en los colegios también. Pero ahora no. En medio de una quinta ola, lo dijo el presidente Abinader, también el presidente dijo que el 98% de los países mantienen sus escuelas abiertas. No, creo que la cifra está exagerada, pero está bien. Vamos a creerle al presidente. Pero, señores, las escuelas públicas de aquí hay que ver qué nivel, qué cantidad de empleados administrativos, empleados de apoyo y profesores no están afectados de Omicron o de la influenza, del virus de la influenza. Ese virus de la influenza es tan grave y tan contagioso como cualquier otro. Hay que ver en las condiciones en que quedan la gente que le da que son afectados con ese virus de la influenza. Entonces, ya no es solamente Omicron. Si usted permite que un muchacho entre a un aula con el virus de la influenza, se te va a enfermar todo. Pero la variante Omicron, señores, que el mismo gobierno, los mismos especialistas del Ministerio de Salud Pública han dicho que una persona puede contaminar 6 personas al día. Y esas 6 contaminan 6 más. O sea, cada uno de esos 6 puede contaminar 6 más. Entonces, ¿qué pudiéramos tener del gobierno mantener la apertura a clase presencial a partir del próximo martes? Pudiéramos tener, señores, en 2 semanas habría que cerrar una gran cantidad de escuelas. Porque aquí no se ha dicho que muchas de esas escuelas del sector público no tienen agua siquiera. No tienen agua, aunque los niños lavarse las manos. Pero tiene el gobierno la disponibilidad de mascarilla para todos esos niños. Pudiera ser, porque la mascarilla eso cuesta 2 pesos. Pero desinfectante, para desinfectar las manos de esos niños. Hay escuelas que tienen de todo, envidiable. Pero hay escuelas que no tienen nada. Y si usted aglomera todos esos muchachos en una de esas escuelas, usted va a tener un problema serio en 2 semanas. La ADP hizo la advertencia, pero hay un problema aquí. Parece que los técnicos, los asesores del presidente Abinader, han cambiado la política de protección de la salud a protección de la economía. ¿Por qué? Porque si usted mantiene todas las escuelas, usted no, a pesar de que estamos en medio de una quinta ola, usted no adopta ningún tipo de restricción como Estado, como gobierno. Entonces, ante la comunidad internacional, ante todo el mundo, la República Dominicana se ve como un país sin problemas. No tenemos problemas de contagios alarmantes. O sea, esa es la imagen que queremos vender. Pero ¿a costa de qué vamos a sacrificar para que eso se vea en la comunidad internacional? Ya tampoco no es tan fácil. Con las tecnologías, con los medios de comunicación, ya no es tan fácil usted vender a la comunidad internacional una imagen que no sea. Ni siquiera los partidos, los gobiernos de partidos dictatoriales que controlan los medios y que controlan todo tipo de información, han podido detener que salgan hacia fuera de su frontera las informaciones reales sobre un conflicto, sobre un problema o sobre una situación. Ahora, nosotros veíamos y decíamos, pero hay un tema, hay en educación que no se
No se conoce. El problema no es solamente que los muchachos vayan. El problema es que el desayuno escolar y el almuerzo escolar, en la medida en que las escuelas se mantienen cerradas, ese negocio se paraliza. Y eso es un gran negocio. En gobiernos anteriores era un gran negocio. Y en este gobierno también comenzó siendo un gran negocio. Tanto así, creo que en esa área han tenido que destituir 2 funcionarios. Y que incluso hubo una comunidad, no recuerdo cuál, un dirigente del PRM denunció que le estaban cobrando, que era suplidor, pero que el director del programa en sus horas le estaba cobrando 2 pesos por cada ración. Por cada ración alimenticia. Y eso como un peaje. Creo que eso se resolvió, destituyeron a las personas que estaban involucradas en eso. Creo que hasta el director se fue, el director general del programa. Entonces, eso es un gran negocio. Pero no creo el presidente Abinader haya tomado la decisión, porque es una decisión del presidente y se veía venir, porque el presidente estaba justificando varios días antes, diciendo que no había necesidad de cerrar el país, que en toda parte las escuelas estaban abiertas. Entonces ya uno veía venir que esto iba a pasar. Ahora, la ADP tiene una responsabilidad ante la sociedad. Y es decir la verdad. Decir verdad, cuál es la situación de los maestros en las escuelas y cuál es la situación física de las escuelas, en qué situación se encuentran las escuelas para abrir en medio de una quinta ola de COVID, abrir a docencia presencial. Las universidades, todas, durante la semana que termina hoy, desde el pasado miércoles han estado fijando posiciones y estableciendo los mecanismos. Creo que la UAS mantiene la docencia a través de la docencia semipresencial, ni siquiera semipresencial, porque la UAS ha establecido que los laboratorios, los estudiantes de materia que tengan laboratorios, sí tienen que ir, tiene que ser presencial, pero que los demás, las materias teóricas, pudieran seguir continuando con el plan, como digo, con el plan semipresencial, como lo establezcan con los maestros, con el plan virtual, pero porque la universidad tiene una matrícula de 200.000 estudiantes, y ahí sí sería un caos meter todos esos estudiantes en las sedes que tienen ellos. Pero esos 200.000, en las escuelas públicas hay 2.8 millones, 3 millones de estudiantes. Decimos, los colegios tienen menos. Pero la decisión del gobierno incluye a los colegios privados. O sea, la decisión dice que los colegios privados también tienen que retornar a partir del martes a la educación presencial. La vicepresidenta Raquel Peña, cuando hablaba el pasado viernes, ayer viernes, que hablaba del tema, decía, pero no es obligatorio. Los padres que no quieran enviar a sus hijos a las escuelas, lo que tienen que hacer es ir y buscar las herramientas, los soportes, me refiero a los libros, los programas, e irlo ejecutando desde el hogar. Ella planteaba eso es interesante, especialmente cuando hay padres que pueden manejar algunos métodos de pedagogía, de enseñanza, y que puedan ayudar a los hijos desde el hogar, porque eso evitaría que muchos muchachos haya menos gente en las escuelas, y mientras menos gente hay, mucho mejor. Pero fíjense qué contradicción, porque en el país, desde esta semana, hay un alto porcentaje de ausentismo laboral. Las empresas y muchas instituciones están operando entre el 50 y el 70% de su personal, porque mucho está enfermo y a otros lo han enviado a su casa como medida de prevención,
porque esto no es un juego. Entonces uno como que no entiende que mientras en algunas instituciones se están deshaciendo, enviando personal a su casa, volviendo al teletrabajo, una porción de ese personal, volviendo al teletrabajo, desde el gobierno se incita en meter más gente, en aglomerar gente en las escuelas. Nosotros no nos oponemos a la docencia presencial. Lo que creemos es que en medio de una situación como esta, dado la agilidad con la que este nuevo variante de COVID se puede multiplicar, sería una irresponsabilidad mantener todos esos muchachos en esos programas de educación, conociendo la situación, decíamos, de las escuelas nuestras. Ojalá que lo que nosotros estamos advirtiendo no se cumpla. Son esas ocasiones en las que uno tiene algunas ideas, en las que uno cree que va a pasar algo, lo dice, pero lo dice como para que no pase. Ojalá que no tengamos que cerrar escuelas por alto nivel de contagios en los muchachos con Omicron. Señor director, vamos a una pausa comercial de nuevo y en breve estamos aquí en Coloquio Cultural. José Antonio Torres con ustedes. Bien, amigos, ya estamos de regreso en la parte final de Coloquio Cultural, aquí en EN Televisión y en nuestra plataforma digital, en YouTube, coloquiocultural.com o en www.entelevisión.com. Aquí estamos cada sábado, 11 de la mañana, en EN Televisión. Miren, faltaba, decíamos, y no realmente no que faltaba, sino que faltan y la gente es posible porque se haya involucrado demasiado en esta pandemia, está olvidando, señores, faltan 2 años para las elecciones municipales. ¿Ustedes sabían eso? Las elecciones municipales son en febrero y ya estamos en la segunda semana de enero, o sea, falta un mes para que la gestión de los alcaldes llegue a la mitad. Tradicionalmente este es un país donde las elecciones, los procesos preelectorales se convierten en lo que es una chercha, en lo que es una fiesta. En los últimos años, por suerte, esa fiesta han sido fiestas realmente, no como en años anteriores, que eran fiestas y la sangre llegaba al río. Y por eso hay todo un grupo de familias que ha perdido parientes en las campañas electorales porque eran muy violentas. Ya no, ya la gente se ha ido civilizando y eso es interesante. Y también la gente ha ido comprendiendo que para muchos políticos, para muchos partidos, la política, las elecciones no son más que puros negocios. Y la gente lo ha ido entendiendo ese tipo de cosas. Y por eso ese fanatismo electoral ha ido desapareciendo y por tanto también la violencia electoral. Como país hemos ido madurando en esa línea. Pero hay temas electorales, y así se llama el libro que puso a circular el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques. Es una obra, la estuvimos revisando así de manera rápida, le estamos dando una lectura rápida y nos encontramos con un tema interesante ahí, a partir de la página 151. E incluso escribimos un trabajo para el periódico El Nacional
sustentado en eso. El presidente de la Junta, Román Jaques, plantea en ese libro, o no que plantea, sino que él lo que hace es que recopila algunas sentencias de órganos electorales de la región que lo que tienen que ver con las sanciones a partidos políticos y con la nulidad de procesos electorales considerados viciados. Toma de referencia casos de México, Costa Rica y Ecuador. Por lo menos recuerdo así, pues no traje ningún apunte de esa obra, de esa interesante obra. Pero sí, el doctor Jaques saca a relucir resoluciones de esos tres países, México, Costa Rica y Ecuador, donde los tribunales electorales anularon elecciones consideradas viciadas. Una de ellas, y eso me llamó más interesante, en Costa Rica, el tribunal decidió anular las elecciones en una región porque uno de los partidos políticos había invitado a un almuerzo colectivo a electores. Llevó a un almuerzo a un grupo de electores. Y eso el Tribunal Electoral lo consideró como una acción para incidir en el derecho, para incidir en el voto de esas personas. Especialmente fue en una zona rural y ellos entendieron eso y anularon los resultados de esas elecciones. En México también se anuló por la participación activa de funcionarios gubernamentales en un proceso electoral para gobernador. Y en Ecuador, no recuerdo ahora cuál fue la situación de Ecuador, pero también se anularon elecciones. El de Ecuador fue por un apagón, sí, el de Ecuador fue que se produjo un largo apagón durante el proceso electoral y el Tribunal Electoral entendió que eso pudo haber alterado los resultados, porque eso pudo haber dado tiempo a que actores del proceso cambiaran algunos resultados. Y por eso se anuló las elecciones en esa zona. ¿Por qué nosotros sacamos a colación eso? El doctor Román Jaques lo hace como parte de un libro que recoge varios temas electorales. Y nosotros lo hacemos porque aquí tenemos un débil sistema electoral. Fíjese, la gente ha adquirido conciencia sobremanera. Las elecciones aquí ya son civilizadas con relación a lo que fueron en el pasado y con relación a otros países. Pero el sistema electoral es débil desde el punto de vista de las legislaciones que lo sostienen. Por ejemplo, aquí hay una ley electoral que establece cuáles son las violaciones electorales, pero no establece sanciones. No establece sanciones. Entonces esa es una debilidad del sistema. O sea, te dice, es como si a ti te dijera, mire, si usted cruza un semáforo en rojo, usted está violando la ley. Pero, punto, ahí. No, la ley dice, si usted cruza un semáforo en rojo, usted está violando la ley. Y por violar la ley a usted le corresponde una sanción equivalente a una multa de tal cantidad de dinero. Entonces, ahí no solamente está en ese artículo, no solamente se establece la violación, sino cuál es la sanción que le corresponde por esa violación. Entonces, eso
es lo que está haciendo débil nuestro sistema electoral. Ahora, quiero llamar la atención porque el año 2022, el año 2023, o sea, yo creo que todo lo que el Congreso tenga que hacer para adecuar o actualizar el sistema electoral dominicano, tiene que hacerlo este año. A partir del próximo año es el año preelectoral, entonces ya comienzan los partidos políticos a escoger sus candidatos. A escoger sus candidatos. Y para escoger los candidatos debe haber una plataforma jurídica. Hay dos leyes. Aquí está la ley de partidos y agrupaciones políticas y está la ley electoral. Ahora, ustedes recuerdan que durante las elecciones pasadas, esas dos legislaciones fueron cuestionadas en diversas ocasiones y que el Tribunal Constitucional tuvo que anular varios artículos de una y de otra porque chocaban con la Constitución de la República, con los derechos de los partidos, con los derechos de los electores. Entonces, esas dos legislaciones están ahí. Y el Congreso, los legisladores, no le han prestado la atención debida, a sabiendas de que por ahí viene un proceso electoral. Y ustedes saben por qué esa ley tienen todas esas debilidades. Porque fueron sancochadas de un día para otro. Hay ley de esa que duraron 10 años engavetadas y luego de un día para otro la sacaron y la aprobaron. Algunas con algunos artículos ya desfasados, por un lado, y otras con artículos que chocaban con la Constitución del 2010. O sea, los proyectos no fueron adecuados a la nueva Constitución. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una ley nueva, una ley o una fecha nueva, pero con contenidos viejos. Y vuelvo y retomo a la figura del doctor Román Jaques, porque ellos, la Junta Central Electoral, la actual Junta Central Electoral, preparó un anteproyecto de ley para modificar, para actualizar, para adecuar a esas dos legislaciones, adecuarla a la Constitución del 2010 y adecuarla a los nuevos tiempos. Hubo un arduo trabajo de la Junta General Electoral para eso. Y se hizo incluso una propuesta escrita que está contenida en un libro que se distribuyó a todos los legisladores, a los medios de comunicación. Pero, no le han hecho caso. No le han hecho caso a eso. Y nosotros planteamos, señores, que aquí, como pasa en el tránsito, hay que crear un código electoral. O sea, todas esas legislaciones electorales, la ley de partidos y agrupaciones políticas, la ley electoral, todas esas y otras legislaciones que aparezcan por ahí que tengan que ver con el sistema electoral, todas deben recogerse en un código electoral. O sea, en un solo texto. Así como hay un código laboral que te recoge todo lo que tiene que ver en materia de laboral, materia de relaciones empresas, trabajadores, todo lo que tiene que ver con código laboral, todo lo que tiene que ver con derecho laboral, en un solo código. Así como hay un código civil, hay un código penal, entonces el país debe tener un código electoral que recoja todas esas legislaciones, en un solo texto, y ese entonces sea el
Código Electoral de República Dominicana. Amigos televidentes, llegamos al final de este programa y será el próximo sábado, cuando estemos aquí a las 11 de la mañana, José Antonio Torres conversando con ustedes en Coloquio Cultural. Pasen buena tarde, buen provecho.